Tipos de clasificación de software. Vamos a hablar sobre el software y sus tipos, su clasificación y sus tipos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eh, qué es un software, ¿verdad? Ya lo hemos definido antes. Decimos que el software es un conjunto de programas, rutinas, datos o instrucciones que se encargan de ejecutar diferentes tareas en un dispositivo, ya sea este un PC, una tablet o un smartphone, ¿verdad? Hemos hecho definiciones sobre esto antes. Dice que software significa parte blanda, todo dado, perdón, que es la parte intangible de cualquier dispositivo, es la que actúa como unión entre el usuario y el conocido como hardware. De ahí decimos, tenemos la clasificación, digamos una clasificación principal que habla de tres tipos de software. Dice que habla sobre el software de aplicación, el software del sistema y los softwares dedicados y especiales. Vamos a ver con la primera clasificación, que sería el tipo de software de aplicación. El software de aplicación va a ser todos aquellos programas o aplicaciones, porque las aplicaciones también son programas que nosotros podamos ejecutar, nosotros como usuarios. Si nosotros podemos ejecutar la aplicación, podemos abrirla, podemos cerrarla, ¿sí? Podemos usarla. Entonces es un software de aplicación. Ahora, ¿qué es un software del sistema? Software del sistema, vamos a identificar dos subcategorías dentro de esta categoría. Tenemos por una parte el software del sistema que permite que las partes de la computadora, las partes del hardware, interactúen entre sí. Interactúen entre sí y también interactúen con el sistema operativo. Y hay una subcategoría también que se trata o se refiere al software, ¿verdad? Que hace posible la representación gráfica de estas funciones. Es decir, la interfaz gráfica la genera, ¿verdad? Una serie de software o de programas que son dedicados, perdón, que son del sistema, que se utilizan únicamente para eso. Entonces, esos programas nosotros no tendríamos que manipularlos directamente, sino que es el sistema operativo el que se encarga de gestionarlos. Y también el software que hace posible la comunicación entre los dispositivos es un software que es administrado por el mismo sistema operativo. Entonces, esto lo vemos bastante, ¿verdad? A veces en el tema de las impresoras, aunque los sistemas operativos actuales traen un amplio soporte, ¿verdad? De todos los dispositivos existentes en la actualidad. Sin embargo, hay algunas impresoras que no es suficiente solamente conectarlas a la computadora para que funcionen, en el caso de las multifuncionales, sino que hay que descargar, ¿verdad? Hay que acceder a un archivo de tercero, ¿verdad? O sea, un archivo externo para poder instalarlo y hacer, ¿verdad? De que ese objeto, ¿verdad? En este caso la impresora, se pueda comunicar con nuestra computadora. Entonces, ese software que nosotros descargamos a través de internet, que antes pues, lo podíamos ver que venía en una especie de unidad de almacenamiento, muchas veces un CD, ¿verdad? Venía ese programita, nosotros lo instalábamos y la computadora se podía comunicar con la impresora. Entonces, ese es un ejemplo claro de un software de sistema, ¿verdad? De los que hacen que los diferentes componentes interactúen. Se denominan drivers, son los famosos drivers, ¿verdad? De ahí pasamos con la siguiente categoría, que serían los software dedicados o especiales. Ese tipo de software, como su palabra lo define, ¿verdad? Su nombre lo define, es el tipo de software que tiene o que cumple con una función específica dentro de una disciplina profesional. Es decir, que para poder hacer uso de este tipo de sistemas, posiblemente tendríamos que utilizar algún hardware específico, o sea, una computadora con ciertas características específicas que permita la ejecución del software, ¿sí? También, ¿verdad? Requiere de habilidades propias de la persona que lo está utilizando. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que van a ser propiamente del área profesional. Por ejemplo, ahí aparecen unos iconos que se refieren a una suite de programas, ¿verdad? O sea, un conjunto de programas que se utilizan para el diseño gráfico. Entonces, si yo no soy diseñador gráfico, posiblemente lo pueda usar, pero no tenga el mismo resultado que podría tener un diseñador gráfico profesional. Ahí, ¿verdad? También está otro icono que se refiere a un software que sirve para la creación de audio. Entonces, si yo no soy ingeniero en audio, si no tengo conocimiento sobre la teoría, eso, ¿verdad? De los bits y todas esas cosas de los audios, entonces posiblemente no le pueda dar el uso adecuado al software. Entonces, por eso son softwares dedicados o especiales. En esta área también entran todo aquel tipo de software que se utiliza en el área de medicina, en el área de la producción, no sé, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con estas características. De ahí vamos bueno, esas son
la clasificación, categorías principales, ¿verdad? De los software. Ahora vamos con los tipos de software. Dice que en términos generales tenemos 5 tipos de software. El software freeware, el adware, el libre, el de pago y el shareware. Vamos a ver a qué se refiere el software freeware. Dice que el freeware es aquel tipo de software que es gratuito, que no se paga por adquirirlo y que permite la redistribución, es decir, permite que usted lo comparta con sus amiguitos, ¿verdad? Usted comparta ese programa, pero no permite la modificación. No puede modificarlo, sí puede obtenerlo y puede compartirlo. Entonces, este es el tipo de software freeware. Y también pasamos con el tipo de software hardware, que dice que es el tipo de software que aparenta ser gratuito, pero que para que usted lo utilice le presenta publicidad. Entonces, si usted ve la publicidad que le está proporcionando, ¿verdad? Tiene derecho a poder usar el software. Entonces, esto se vuelve un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque la plataforma que le da soporte a la aplicación o al software, ¿verdad? Cobra por mostrarle esa publicidad a usted y usted obtiene el beneficio de usar el programa, o sea, de poder ejecutar las diferentes funciones que el programa le presenta. Este es el software de tipo hardware. Ahí tenemos el software libre, que para que sea libre tiene que cumplir con 4 libertades, ¿verdad? Esto se basa en toda una filosofía, ¿verdad? Del software libre, ¿verdad? Y está soportado por las famosas comunidades, o el término de comunidades en Internet, que son organizaciones o son personas organizadas que estudian, ¿verdad? Un programa, lo mantienen y lo mejoran. Entonces, este software no es que sea gratis, ¿verdad? No tiene nada que ver con que sea gratis, puede ser un software por el que haya que pagar por adquirirlo, pero tiene que cumplir con las siguientes 4 características, que es que tenga la libertad de poderlo ejecutar sin ver publicidad, sin pagar nada por hacerlo. Tiene que tener la libertad de poder acceder a su código fuente comprendiendo o entendiendo el código fuente como la lista, ¿verdad? O la serie de instrucciones que hacen que el programa funcione. Entonces, si tenemos acceso a ese código fuente, obviamente podemos estudiar la forma en la que el programa funciona. Si conocemos cómo el programa funciona, tenemos la posibilidad también de poder modificarlo. Entonces, aparte de que podemos ejecutarlo, podemos estudiarlo, podemos modificarlo y también nos permite redistribuirlo como lo recibimos en formato original, por así decirlo, o también nos da la libertad de poder redistribuir este software ya modificado que nosotros modificamos, que nosotros revisamos, ¿verdad? Y posiblemente le modificamos las funciones, entonces también tenemos la libertad de poderlo compartir así o de poderlo redistribuir. Y por tal acción podríamos cobrar, o podría ser de que lo hagamos de forma gratuita. Y ahí tenemos el software de pago, que como su palabra lo indica categóricamente, dice que es un software de pago. Que hay que pagar, ¿verdad?, por el uso de ese software. No paga, no posee las características completas. Por ahí lo podrá usar quizás, pero de una forma limitada. De ahí tendríamos también la categoría del software shareware, que dice que es un tipo de software que no es software libre, dice. No se considera software libre, pero que muchas veces, ¿verdad? Le permite usarlo por un cierto tiempo. A veces se le dice que le da una licencia gratuita de 15 días. Cuando transcurre ese término de tiempo, el sistema limita sus funciones, ¿sí? Y si no las limita, es posible de que lo que usted hace, lo que usted crea, si un programa que sirve para crear algo, le resulte, ¿verdad? Con algún tipo de leyenda donde está indicando que lo hizo con X programa. Entonces, este software no es libre, aunque se pueda ejecutar o seguir ejecutando, aunque ya se le ha vencido la licencia y no pague por ella, pero no es libre porque no podemos acceder a su código fuente. Por lo tanto, no tenemos la libertad de poderlo modificar. Solamente podríamos compartirlo, obtenerlo y compartirlo. Bueno, de hecho creo que tampoco permite compartirlo, ahora tiene que ser descargado de la página original, perdón, del servidor original, o sea, en su formato original para poder reiniciar, por así decirlo, poder usar los 15 días, dependiendo, ¿verdad? Cuál sea el caso de cuánto le brinde de licencia gratuita. Aquí hay algunos iconos, ¿verdad? Algún tipo de software. Por lo general, vamos a ver el icono de algunos antivirus. Y tenemos el software libre. Bueno, o más sobre el software libre, vamos a centrarnos un poquito más en el software libre y ahí se observan, ¿verdad? Las 4 libertades de las que estábamos hablando. Libertad de ejecutar, libertad de estudiar y modificar, libertad de distribuir copias exactas y la libertad de distribuir versiones modificadas.
y se explica, ¿verdad? Cada una de las libertades, ¿verdad? En qué consisten, ¿sí? Las libertades en específico, ¿verdad? Y en la parte última de la presentación hay una tarea, ¿verdad? Para investigar. El concepto de copyleft, el copyright. Entonces tenemos que buscar en internet qué significa copyleft y copyright y lo vamos a socializar en la siguiente sesión presencial, ¿verdad? Entonces, esto es el tema de los tipos y la clasificación de software.